Bien, continuando con nuestro curso de proyecto de procesos en la industria automotriz, vamos a dedicarnos en los siguientes videos a cubrir las opciones de definición de un proyecto, la planeación del mismo, cómo generar los documentos necesarios para llevar el control de ese proyecto para que su ejecución sea de lo más fácil posible. A continuación vamos a empezar entonces con los elementos que nos definen un proyecto. El primer elemento que nosotros vamos a ver es el llamado Project Charter o Project Chart. Este es un documento donde podemos plasmar información relevante para el éxito del proyecto, el cual debe ser emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto con el fin de establecer formalmente la existencia del mismo, estableciendo así al gerente de proyectos facultades para asignar recursos y actividades. Principalmente lo que hace un Project Charter es darle estructura al proyecto y empieza asignando un responsable del mismo, que se le puede llamar gerente de proyectos, Project Champion, administrador del proyecto, etcétera. O a veces ni siquiera se le da un nombre específico, simplemente se designa un responsable dentro de la organización que debe de llevar a cabo este proyecto. Es bien importante el aspecto de especificar que lo que nosotros vamos a plasmar en este documento tiene que ser relevante para el éxito del mismo, ¿sí? Algún elemento que nosotros no consideremos que apoya o soporta el éxito de nuestro proyecto no debe estar aquí. Y ahorita van a ver qué tipo de elementos son los que se tienen que asignar o agregar al Project Chart. En este documento se van a detallar los aspectos fundamentales de todo el proyecto completo y vamos a definir objetivos, entregables, alcance. Vamos a ver quiénes son los que deben de participar dentro de el proyecto, los stakeholders, los participantes principales para asegurar de nuevo el éxito del proyecto. Se asignan responsabilidades, se definen planes financieros, de recursos e inclusive también de calidad y se consideran también los riesgos y las restricciones que pueden hacer que el proyecto no funcione de la manera ideal. En esta figura podemos ver algunos elementos, ¿verdad? Algunos que ya se comentaron, como el objetivo, la meta, quién es la autoridad, ¿verdad? Algunos indicadores que consideremos que se tienen que tener en mente para tomar en cuenta de dónde estamos partiendo dentro de la situación problemática. De ahí que sea bien importante que el diagnóstico que nos trajo a la definición de un problema esté muy bien realizado para que esa información sea correcta y nos ayude a poder resolver un problema. A veces se incluye un acta de constitución del proyecto donde todos los responsables, ¿verdad?, firman no solamente de enterados, sino de que están asegurando su participación y sobre todo reconociendo la importancia de la misma para el éxito del proyecto. Cuando hablamos del objetivo de un proyecto o la meta última, porque un objetivo es un medio para lograr la meta, nos estamos refiriendo al conjunto de procesos que garantizan que el alcance y el objetivo se define y se asigne con precisión. Queremos una visión que nos permita con claridad tener bien definidas todos aquellos elementos que nos van a asegurar el éxito de nuevo del proyecto. He sido muy repetitivo en hablar del éxito del proyecto, pero es que cuando los proyectos no llegan a buen fin, nos quedamos con un mal sabor de boca y además la empresa deja de confiar en que ese tipo de iniciativas tengan resultados objetivos. Y además piensa que tiene que ir más allá de las fronteras de la empresa para poder resolver sus problemas. Y no quiere decir que sea malo el de pronto contratar gente externa que nos ayude en la implementación de un proyecto. Pero muchas veces en la empresa contamos con el recurso humano y la mente de obra suficiente para lograr
que un proyecto se cumpla. Además que nunca o nadie como la empresa propia para reconocer la importancia y brindarle el tiempo necesario al proyecto. Para plantear un objetivo dentro de un proyecto, ha habido muchas formas de definirlos. Esta es una metodología que en los últimos años está muy en boga, que es la metodología SMART, que lo único que hace es le da ciertas características a un objetivo que estamos definiendo. Y dice la metodología SMART que un objetivo tiene que ser específico, ¿sí? Muy claro, muy concreto, tiene que ser medible, ¿sí? Tenemos que tener dentro de la redacción del objetivo identificadas variables que nos van a ayudar a medir el éxito o el fracaso del proyecto. Tiene que ser alcanzable, ¿verdad? En el corto, en el mediano o en el largo plazo, pero alcanzable a fin de cuentas. No se trata de proyectos moonshot dentro de la organización, sino proyectos con objetivos que en un tiempo previsible se puedan alcanzar. Tiene que ser realista, ¿verdad? Congruente con la situación que está viviendo la organización, de acuerdo a su historial, también tomando en cuenta los recursos de los que se dispone y desde luego definido en un plazo de tiempo. Como ya lo comenté, el objetivo se tiene que cumplir ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pero tenemos que tener claridad con respecto a ese plazo de tiempo. Es en cuestión de meses, es más de un año, ¿verdad? O es de muchos años. Vamos entonces a tomar como excusa el problema que hemos estado platicando en otros videos para explicar algunas herramientas que se pueden utilizar para la definición no solo de los objetivos, sino del Project Chart. Recordamos que estábamos hablando sobre el fenómeno del emprendimiento y decíamos que los empresarios no concretan sus ideas de emprendimiento debido a una mala proyección de las mismas. Por lo tanto, con esa definición de problema, vamos a retrabajar para generar un objetivo y en base a ese objetivo plantear un proyecto que le dé solución a esa situación. El objetivo será proyectar ideas de emprendimiento a través de fortalecer la experiencia emprendedora y facilitar opciones de financiamiento. Es un objetivo específico, es un objetivo alcanzable, es un objetivo que se puede medir, ¿verdad? Porque esa proyección de ideas que se va a hacer fortaleciendo la experiencia emprendedora y facilitando opciones de financiamiento, eso sí se puede medir, ¿sí? Ese fortalecimiento de experiencia emprendedora y el contar con opciones de financiamiento que nos ayuden a tener una mejor proyección. Una herramienta muy utilizada para empezar a hacer más específico un proyecto es la estructura de la división del trabajo. Es útil porque nos permite alcanzar una meta, ya tenemos el objetivo definido y la estructura de la división del trabajo nos va a ayudar a la definición de esa meta. Se logra mediante una organización sistemática de las metas y los medios para alcanzarla. Es decir, ahorita nosotros podemos decir dos ramas, ¿verdad? Que definimos en el objetivo anterior. Fortalecer la experiencia emprendedora y facilitar opciones de financiamiento. Entonces, ahora tenemos que sistemáticamente generar actividades y tareas que logren que esas ramas, ¿verdad? De nuestro proyecto se puedan llevar a cabo. Y ya que estamos hablando de ramas, pues se presenta mediante un tronco general o meta y se continúan en los niveles de acción. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza. Lo primero es identificar nuestro objetivo principal y o problema, cosa que ya hicimos, ¿verdad? Tanto el problema como el objetivo. Identificar los objetivos secundarios que ayudarán a lograr el objetivo principal. Tenemos dos ramas, ¿verdad? Esos son los objetivos secundarios. Y luego identificar los niveles de acción más precisos e iniciar actuando en estos para así lograr los objetivos escalonadamente hasta alcanzar nuestra meta. Por lo tanto, nosotros tenemos un objetivo y tenemos dos ramas, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos nosotros es
generar acciones para cada una de esas ramas. La, 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 eh, la rama de los recursos, ¿verdad? Y la rama de la falta de experiencia. Entonces, ya tareas más específicas, ¿verdad? Para poder contar con recursos para establecer una empresa, pues podemos hablar de establecer clubes de socios, ¿verdad? O clubes de emprendimiento. La realización de negocios escalonados. Recuerden, esto es un ejemplo de cómo darle estructura a un proyecto. Los créditos bancarios con un diseño específico, es decir, ahorita en la banca tenemos créditos generales que si bien apoyan al emprendimiento, no son específicos para una rama. Son generales. Entonces, lo mismo es para aquella persona que quiere poner una papelería que para aquella persona que quiere poner una fábrica de refrescos o alguna empresa un poco más grande. A eso es a lo que nos referimos con eso. Y esta no es clase de emprendimiento, simplemente es entender un poquito más esa idea. Y los negocios escalonados, pues es una idea que te dice que para llegar al negocio que tú quieres establecer, a lo mejor tienes que establecer una serie de negocios previos que te vayan fortaleciendo en cuestiones de capital y liquidez, que te permita una idea llevarte a otra y a otra hasta llegar a la idea final que tú tienes, es decir, un emprendimiento escalonado. Para cuestiones de experiencia, pues hay que identificar temáticas primordiales, ¿verdad? Donde nos está faltando esa experiencia. Hay que brindar capacitación en el proceso de emprender. No solamente se trata de tener las ganas, sino de saber cómo hacerlo. ¿Sí? Tenemos muy buenas intenciones, pero a veces en el camino nos perdemos y parte de perdernos en el camino es que no tenemos un mapa, no sabemos qué sigue de qué tengo que hacer, ¿verdad? Y finalmente la acción de darle opciones de emprendimiento y emprender realmente. Es como ya aprendimos, creemos que sabemos andar en bicicleta, pues a ver, pedalea, ¿no? Avanza, anda y veamos si realmente lo haces bien o todavía tienes algunos aspectos que mejorar. Así es el emprendimiento, ¿verdad? Y de nuevo, esta es la estructura de un proyecto que nosotros podemos llevar a cabo. Otra herramienta muy importante es el llamado diagrama matricial. Dice, es importante porque facilita la identificación de relaciones que pudieran existir entre dos o más factores, que pueden ser problemas, causas o procesos. En nuestro caso, nosotros tenemos las ramas principales y las acciones que se van a llevar a cabo en nuestro diagrama y nosotros queremos relacionar estas actividades cómo pudieran impactar en este otro objetivo y viceversa, ¿verdad? Para saber si podemos compartir recursos, tanto económicos como de tecnológicos, como de personas, como recurso humano, para lograr que las actividades se puedan hacer de una manera más eficiente al compartir estos recursos. Ver si tienen algún impacto, por ejemplo, el establecer clubes de socios en ayudar a la falta de experiencia, en ver si brindar capacitación en el proceso de emprender o en el emprender propiamente puede estar relacionado con el no tener dinero. Ese es el tipo de situaciones que vamos a poder nosotros ver, apreciar en un diagrama matricial. Lo primero que tenemos que hacer es establecer los elementos a relacionar. Ya dijimos, vamos a relacionar los subobjetivos, ¿verdad? O los objetivos secundarios con las tareas. Evidentemente que las tareas que se generaron para el objetivo secundario, pues van a tener una relación muy fuerte, pero habrá otras de otros objetivos que puedan también relacionarse en función a fuerte, mediano y débil. Estas son figuras, ¿verdad? Iconos que nos representan la relevancia o la importancia de una relación y finalmente nos ayuda a confirmar la coherencia en las relaciones establecidas. Ver que realmente hayamos realizado el ejercicio de manera correcta y no solamente por poner circulitos negros, blancos o triangulitos negros. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería, ¿verdad? Aquí están los qués, ¿verdad? Los qués de nuestro ejercicio, los cómos, ¿verdad? Que son las acciones, las actividades,
Y aquí está cómo las estamos relacionando de alguna forma. Si se dan cuenta, aquí tenemos nosotros relaciones fuertes en los comos que pertenecen a cada uno de los qués de manera primaria. Pero también de este otro lado tenemos otras relaciones que también nos podemos dar cuenta que son importantes, ¿verdad? Como la acción de emprender te va dando recursos, ¿verdad? Sobre todo si lo haces con los negocios de estos escalonados, y te soluciona el problema de los recursos. No completamente, pero te ayuda y lo ayuda de manera importante, ¿sí? Como el establecer clubes de socios también te fortalece la falta de experiencia, el plan de negocios mal estructurado, cómo te quita el miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque vas escuchando las ideas de otras personas, ¿no? Entonces, en este diagrama, lo que estamos haciendo es ver dónde estas actividades tienen mayor impacto. Si nos damos cuenta, el establecer clubes de socios, el brindar capacitación en el proceso de emprender, el emprender, tienen muchas relaciones importantes con varios objetivos paralelos, no solamente para aquellos en los cuales fueron intencionados, ¿no? Y así podemos detectar otras tantas actividades donde podemos decir, oye, pues si yo tengo dos ramas y le estoy dando recursos económicos y de personas a esas ramas del proyecto, podemos compartir esos recursos, abaratar el proyecto y además asegurar la eficiencia del mismo. ¿Sí? Entonces, este es un diagrama matricial. Otro elemento bien importante que tiene que estar presente en un project chart es el cronograma, la secuencia de las actividades, su tiempo, ¿sí? También se le pueden agregar recursos y responsables y complementa a la estructura de la división del trabajo porque le da la temporalidad, ¿verdad? Le da la dimensión del tiempo a esa estructura de la división del trabajo porque ya lo vemos en un plano temporal y cuánto nos vamos a tardar en alcanzar un objetivo, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, la visión del proyecto que estamos trabajando virtualmente como un ejemplo de esta estructura. Y estamos viendo aquí los meses, estamos hablando de meses en el tiempo. Aquí la unidad de tiempo es mes, pero en un proyecto pueden ser días, semanas, años inclusive. ¿Sí? Aquí estamos viendo en un horizonte de 12 años el cumplimiento de ese proyecto, donde iniciamos con actividades como establecer los clubes de socios, establecer rutas con negocios escalonados, identificar temáticas de emprendimiento, cosas que se pueden hacer desde el día 1, ¿sí? En el segundo mes continuamos con los clubes de socios, ¿verdad? Establecemos rutas con negocios escalonados, continuamos con identificar temáticas, los créditos los empezamos a trabajar a partir del tercer mes, cuando inclusive le damos tiempo a que esos clubes de socios, esos negocios escalonados generen suficiente información para ir con las instituciones bancarias y empezar a trabajar esas opciones, inclusive relacionarlas, ¿verdad? Y aquí podemos utilizar temas como la clusterización de un sector, ¿verdad? Del sector emprendimiento y decir, nos vamos a reunir emprendedores, empresarios fuertes, la banca, ¿verdad? Y definir esas opciones. Pero bueno, una vez más, estoy hablando más del proyecto, cuando lo que nosotros estamos aquí para aprender es la necesidad de plantear uno de estos gráficos de Gantt y la importancia, no solamente la necesidad, sino la importancia de definirlos. Nos da la temporalidad del proyecto y también nos establece qué actividades podemos hacer en paralelo en cada una de las unidades de tiempo que nosotros estamos trabajando. Finalmente, o continuando, vamos a hablar sobre los indicadores de desempeño de un proyecto, ¿sí? Y los indicadores de desempeño son variables cuantificables y medibles. Bien importantes esos dos factores. Cuantificar, que no quede cualitativo, que lo cualitativo sea lo menos y que si vamos a usar algo cualitativo, que hasta eso cualitativo lo podamos cuantificar. Y sobre todo, que dejen claro lo cerca o lo lejos que estamos del cumplimiento del objetivo.
Las características de los indicadores, que sean claros y congruentes, que sean específicos, que tengan una unidad de medición bien identificada, que estamos midiendo, tiempo, dinero, ¿qué? Que sean fáciles de medir para que el cálculo sea muy simple y muy sencillo, ¿verdad? Y cuando utilizamos otras herramientas como la ingeniería de sistemas, podemos utilizar modelos conceptuales que nos ayuden a definir estos indicadores de desempeño. En nuestro ejemplo, por ejemplo, ¿qué variables podemos cuantificar y que nos reflejen el éxito o el fracaso del proyecto? Uno, la cantidad de negocios que nacen a partir de los clubes. Claro, les tenemos que dar su tiempo, ¿no? En los primeros 2 meses los establecemos y después empezar a monitorear si esos clubes realmente tuvieron un resultado en cuanto a nuevas empresas. Después, el porcentaje de empresas nacientes que tiene identificada su ruta escalonada. Es decir, yo ahorita voy a poner este negocio, voy a otro, ¿verdad? En un tiempo X, pero ya tengo identificado qué voy a hacer para llegar a ese negocio que yo quiero. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero tener una secundaria cuando me quiera retirar, ¿verdad? Y quiero aplicar ahora sí que todo lo que he aprendido a lo largo del tiempo en mi experiencia como profesor y tener una secundaria. Ok, pero ¿cómo vas a llegar a eso? ¿Tengo el capital ahorita para hacerlo? No, no lo tengo. Entonces, ¿cómo me voy a hacer de ese capital? ¿Verdad? Entonces, a lo mejor empiezo con asesorías en línea, ¿verdad? Y empiezo a generar un cierto capital que me permita ir ahorrando y que me permita en 2 o 3 años tener ya una cantidad que con ella me pueda juntar con otros socios y establecer ese plan que estamos haciendo. También que la gente te conozca a nivel individual y no solamente grupal. Por ejemplo, en mi caso, pues no va a ser lo mismo Jorge González del TEC de Monterrey a Jorge González solo, ¿verdad? Evidentemente que el respaldo que te da la institución en la que laboras actualmente, pues es bastante grande e importante. Otro indicador a medir es el porcentaje de fracaso de empresas nacientes en los primeros 3 años de existencia. Dicen por ahí, hay una estadística que esos primeros 3 años son los más importantes de una empresa. Las empresas que pasan esa barrera, se tienen investigaciones que comprueban que duran bastante, pero tienen que pasar esa barrera de los 3 años. Entonces, ese es un indicador que no solamente es inventado, ¿no? Sino que también se puede uno investigar, documentar, y establecer y hacer uso de esos indicadores que ya de forma internacional se están manejando y sobre los cuales se tiene confianza. Por eso está marcado como negrita. Eso es un indicador que no nació solamente de este proyecto, sino que ya existe. Muy bien, ya que tenemos definido el problema, el objetivo, la estructura de la división del trabajo, la matriz de relaciones, el gráfico de Gantt, ¿qué le hace falta? Bueno, pues esto es lo que vamos a trabajar en próximas sesiones y es la definición de recursos y responsables para cada una de esa actividad. Y por recursos nos referimos a recursos físicos, humanos, de estrategia o de conocimiento, como es el know-how, de relaciones y contactos. Hay veces que lo que necesitas es esa persona que te va a ayudar a través de su experiencia a desatorar un problema que tú puedas tener en tu proyecto y evidentemente no por dejarlos al último son menos importantes los recursos financieros que son los que te dan la capacidad de efectuar las acciones. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar este video y en el próximo ya sabemos de qué vamos a estar hablando. Pues espero que les haya sido de utilidad y pues muchas gracias por escuchar este video, ¿verdad? Y antes de retirarme, pues aprovecho también para hablar sobre los entregables del proyecto, donde estamos hablando de desde el inicio, ¿sí? Los aspectos que tenemos que documentar en la planificación, en el seguimiento, en control y la finalización, que son videos que vamos a estar compartiendo más adelante. Pues muy bien. Ahora sí, aquí dejamos esta presentación.